29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera que puso fin al conflicto que existía entre el gobierno y la URNG. En realidad sabemos qué son los acuerdos de paz. Muchas personas atribuyen los acuerdos de paz al presidente Álvaro Arzú. Yo firmé la paz. Si bien es cierto que el último acuerdo se firmó durante su presidencia, estos ya se venían trabajando desde tiempo atrás, con los acuerdos de Esquipulas en el gobierno de Vinicio Cerezo. Para comprender de mejor manera la magnitud de este evento, tenemos que entender qué era lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento. Guatemala vivía una guerra civil que había iniciado en 1960, también conocida como conflicto armado interno. El conflicto armado interno fue una guerra entre el Estado de Guatemala con la ayuda del ejército, enfrentados con organizaciones civiles de estudiantes, sindicatos, campesinos y exmilitares, dejando más de 250,000 muertes y desapariciones. Varios grupos revolucionarios y guerrilleros surgieron a través del tiempo para enfrentarse a las dictaduras que habían en el país. Entre estos grupos podemos mencionar el MR13, Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA. Todas estas agrupaciones, guerrilleras y revolucionarias, conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En 1982, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, se trató de llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Por favor, todos los señores civiles que están armados, recuerden, quiten ya las ametralladoras de su techo y entréguenlas. Sin embargo, este fue rechazado por parte de la guerrilla. Es importante recordar que en estos años se vivieron actos de crueldad, de desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca, en especial en el sector rural del país, en donde algunas aldeas fueron destruidas por completo. Un ejemplo de ello es el Triángulo de la Región Ixchil, actos por los cuales el general Efraín Ríos Montt fue acusado y condenado a 80 años de prisión por el delito de genocidio. Más adelante, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, se llevó a cabo una reunión con los mandatarios centroamericanos para buscar una solución política. Una solución sin violencia a los conflictos que se vivían en la región. Estos son conocidos como Acuerdos de Esquipulas, precisamente porque se llevaron a cabo en Esquipulas. Desde 1991 hasta 1996 hubo varias negociaciones, logrando así 12 acuerdos entre la URNG y el gobierno de Guatemala, siendo el último el Acuerdo de Paz Firme y Duradero. Los acuerdos de paz no solo pretendían acabar con la guerra que había en Guatemala, estos también buscaban mejorar las condiciones de vida de toda la población guatemalteca. Los acuerdos de paz son un conjunto de condiciones o declaraciones de voluntad política para garantizar y proteger los derechos humanos de los y las guatemaltecas. Con esto también se busca el reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Pero no se ha logrado garantizar ni siquiera el derecho a la vida, ya que siguen asesinando a varios líderes campesinos por defender los recursos naturales. Temo mucho que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres, a pesar de que tenía el acompañamiento de la Corte Interamericana, aún así la mataron. Las grandes empresas siguen desviando ríos, violentando el derecho humano universal de acceso al agua. Ese río va a terminar masacrado. Ese pueblo que quise quedar sin agua. Los acuerdos buscan una sociedad más justa, una sociedad que ofrezca desarrollo y erradique la pobreza y el desempleo. Pero, después de 24 años, existen comunidades sin acceso a carreteras o energía eléctrica. Después de 24 años, el 61% de la población guatemalteca es multidimensionalmente pobre. Después de 24 años, aún vemos a niños y niñas siendo explotadas y obligadas a trabajar. Se supone que a partir de los acuerdos de paz, el Estado iba a garantizar la salud. Sin embargo, Guatemala es el país con el índice más alto de desnutrición crónica infantil de toda Latinoamérica, más del 46%. El Estado iba a garantizar la educación, pero
Al verificar el último censo, un 20.47% de la población no tiene ningún nivel de escolaridad. Quiere decir que no tuvieron acceso a la educación y solamente un 4.56% de toda la población alcanzó una licenciatura. Los acuerdos de paz significaban un paso enorme para el fortalecimiento de la democracia de Guatemala. Pretendían garantizar los derechos humanos para tener una sociedad más justa, inclusiva y desarrollada. Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario. Pero eso no quiere decir que la realidad nacional no pueda cambiar, porque sí se puede. Pero eso requiere de mucho trabajo y requiere también de buena voluntad por parte de las autoridades. Pero sobre todo requiere de la participación política y organización de la ciudadanía. Así que, infórmate, organízate y participa.